Al comenzar, profundizamos en las profundidades del sufrimiento de un hombre. Este hombre era conocido como Job. Soportó sus desafíos noblemente, enfrentando la adversidad con asombrosa resiliencia. Pintemos el cuadro del sufrimiento bíblico, de las tribulaciones que soportó Job. Job, hombre justo y devoto, habitando en la tierra de Uz. Fue aquí donde trabajó duro, viviendo una vida de virtud, bendecido con abundante riqueza y familia. Desgraciadamente, su tranquilidad pronto se vería perturbada por una serie de pruebas que pondrían a prueba su fe y resistencia. Comenzó con una calamidad tan poderosa como una tempestad desatada desde los cielos. El ganado de Job, fuente de su riqueza, fue brutalmente robado. La magnitud de la pérdida pareció reflejar las granizadas que asolaban los campos, dejando a Job desprovisto de su fortuna terrenal. En un conmovedor giro del destino, un fuego del cielo incineró a todas sus ovejas y sirvientes, dejando solo devastación. Job se paró, sin inmutarse, entre los restos de fumadores. Su fe firme intacta en medio de las rugientes llamas. La oscuridad descendió aún más cuando supo que sus amados hijos, vencidos por otro viento tempestuoso, fueron aplastados bajo las ruinas de una casa. Sus risas silenciadas por los ecos de su desaparición. A pesar de estas tragedias insondables, Job permaneció firmemente anclado en su fe, negándose a condenar al Todopoderoso. Satanás, el acusador, estaba perturbado por la devoción inquebrantable de Job a Dios, y especuló que era el resultado de la protección y las bendiciones de Dios. Dios permitió que Satanás probara más a Job, decretando que la salud física de Job se manchara. A pesar del coro de adivinos que culpaban a los pecados ocultos de Job por su adversidad, Job continuó teniendo una fe inmaculada en Dios, mientras el preocupante lo despojaba de su estatura terrenal y lo arrojaba a los vertederos. En medio de sus aflicciones, Job fue sometido a las palabras reprochadoras de sus conocidos, quienes intentaron conectar el castigo divino en sus tribulaciones con sus pecados aparentes. Sus amigos Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, con el pretexto de consolar a Job, lo provocaron, agravando su sufrimiento. Al igual que las incesantemente golpeando las olas del océano, sus acusaciones se volvieron solo más duras. Sus discursos se enmarcaron dentro de una mentalidad rígida, suponiendo que la transmisión de profundidad dentro de una calamidad solo puede manifestarse a través de la base del pecado y el arrepentimiento. Sus palabras eran un bosque denso y oscuro donde los árboles de las declaraciones de juicio eclipsaron la luz del sol de la compasión. Cuestionaron la validez de su autoestima desinflada, alegando que su adversidad era el resultado de su implacable negativa a reconocer sus pecados. En medio de los incesantes ecos de la desesperación, Job sintió que se acumulaba el agotamiento de su espíritu. El miedo sofocó aún más la esperanza. En medio de su prueba, Job exigió a Dios que aclarara este angustioso enigma que envuelve su existencia, para permitirle percibir la gracia de la salvación en medio de la malla de la miseria. Su esperanza despertó y parpadeó, como una llama en un huracán. Job buscó una audiencia con Dios. Sus fervientes oraciones eran como el tintineo de un martillo silencioso de herrero contra un yunque de pena. Buscó la verdad, preocupado por la ambigüedad que encierra su sufrimiento. Dios respondió, no con guiones de respuestas revelados, sino a través de un encuentro diseñado para superar toda comprensión humana. En el discurso posterior que delineaba la supremacía divina, Job encontró la sabiduría epifánica. En la huella de manifestación de Dios, se embarcó en un viaje hacia el cosmos, superando la trascendencia humana. Job se acercó a una comprensión piadosa del universo, reconociendo su sabiduría limitada en comparación con la sabiduría invisible que controla y fabrica el orden cósmico. El destino es un rompecabezas cuyas piezas se encuentran esparcidas por el tejido del cosmos infinito, visible y accesible solo a la esencia divina. Es captar estos entendimientos fundamentales, contorneados por el conocimiento divino y salvaguardados por fronteras intocables, que Job encontró la paz. Los límites del mundo consciente e inconsciente tocando y mezclándose en fronteras mutuas. Esta fue una rendición pacífica, una unión con el Todopoderoso, un recordatorio de que la humildad precede a la sabiduría. Mientras el ancla de la tranquilidad agarraba la tumultuosa cuerda de la agonía, los ojos de Job fueron revelados para comprender la espléndida inevitabilidad encapsulada en su interior. Paradójicos son los caminos de lo divino, que revelan una profunda sabiduría fuera del velo de la oscuridad. La marea menguante de consultas humanas encontró un amanecer sobrenatural de serenidad divina. El péndulo de karma vaciló, rompiendo el límite entre adversidades y bendiciones. Esta fue una terrible experiencia por la que Job fue recompensado copiosamente, con siglos de ingresos aparentemente repuestos en un instante. Pero esos momentos de pobreza eran preciosos, porque fue el humilde Job quien fue testigo de la grandeza de las ofrendas divinas de Dios. Renovada era la riqueza de Job, aumentada más allá de la comprensión numérica. Fue bendecido con el doble de ganado, y el doble de años en su vida. Joy cautivó su corazón y su cuerpo, dirigiéndose a través de las desalentadoras olas de aflicciones pasadas. Sus hijos fueron revividos en reinos más allá, provocando un Óscar de felicidad en el ambiente. Las hijas de Job fueron reconocidas como las más bellas de la tierra, extendiendo exponencialmente el linaje de los hombres justos. Job, en sus horrores y transformaciones, alcanzó la iluminación superando toda comprensión humana.
Su fe había capeado la tormenta, forjando una narrativa que sería un faro, guiando los siglos venideros en los vientos azotadores de la adversidad. Su historia es un testimonio de una fe inquebrantable, un testimonio de resiliencia, un testimonio de resistencia. Job, la encarnación de la fe inquebrantable, un ejemplo, sigue viva eternamente en el testamento del tiempo.